Buenos días, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes y a la ponente que el día de hoy nos acompaña. Quiero agradecer a Universidad TecMilenio por estar el día de hoy con nosotros, por brindarnos este espacio y compartirnos esta información tan importante para nosotros. Les voy a presentar un poquito más a la instructora de hoy. Es un honor para mí platicarles que la licenciada Fabiola Carrillo cuenta con una sólida formación académica y una destacada trayectoria en el sector de servicios. Es licenciada en Sistemas de Hotelería y Turismo por el Tecnológico de Monterrey y maestra en Educación por la Universidad TecMilenio. A lo largo de su carrera, ha desarrollado una amplia experiencia en la industria hotelera y turística, habiendo trabajado en prestigiosos establecimientos como Four Seasons y Nico, México, donde destacó por su compromiso con la excelencia en el servicio y su habilidad para liderar equipos en entornos dinámicos. Además, su carrera también la ha llevado a la industria de la aviación, donde desempeñó el cargo de supervisor de vuelo en Mexicana de Aviación, especializándose en áreas clave como servicio a cliente, relaciones públicas y seguridad aérea. Su experiencia en vuelos nacionales e internacionales de largo y corto alcance le ha brindado una visión sobre la importancia de gestionar adecuadamente las relaciones y resolver conflictos en entornos de alta presión. El tema de hoy es manejo de conflictos y resolución de problemas. Les dejo con la licenciada Fabiola y bueno, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros. Licenciada, adelante, por favor. Muchas gracias por su hospitalidad, gracias por la paciencia, gracias infinitas por recibirme esta mañana con ustedes. Pues muchas gracias por esta cálida bienvenida. Finalmente, pues bueno, negociamos con la tecnología, se pudo. ¿Ya ven cómo estamos negociando todo el tiempo? Hasta con seres inanimados. Está perfecto. Pues bueno, vamos a tratar de hoy llevarnos 2, 3 conceptos muy básicos, muy claros, que nos puedan servir en nuestro actuar todos los días, negociando personalmente o profesionalmente en cualquiera de los ámbitos. Si nos llevamos 2 conceptos, yo me voy muy contenta, ¿no? Con que esta hora la aprovechemos de esta manera. Muy bien, bueno, pues la intención es vamos a realizar algunos puntos sobre negociación de manera general, después algunas tips, algunas recomendaciones, tanto de la Universidad de Harvard como también autor español, que también me ha gustado mucho su perspectiva sobre negociación y nos va a hacer mucho sentido porque hemos visto este tipo de negociación a lo largo de toda nuestra vida, todo el tiempo. Y finalmente también vamos a ver un video, es un video un poquito largo, pero me gustó mucho porque da 4 puntos muy específicos sobre herramientas muy claras que podemos usar en una negociación al final o en alguna conversación, ya sea que nos dediquemos a ventas o clientes internos o clientes externos o incluso en un ámbito también personal. Y bueno, finalmente pues tendremos un momento para sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias y sus evaluaciones. Muy bien, bueno, pues negociamos, ¿no? Todo el tiempo estamos negociando, esa es una realidad y estamos negociando en un ambiente profesional, con nuestros compañeros, con nuestros clientes, con nuestros jefes, tal vez si somos líderes de equipo, pues con el equipo, ¿no? Sobre los cambios que vienen, lo que tenemos que hacer, y por supuesto a nivel personal, pues también estamos negociando todo el tiempo, ¿no? Estamos negociando los que tenemos pareja, pues con nuestras parejas, los que tenemos familia, pues con nuestros hijos, con nuestras hijas, a veces también negociamos la Navidad que se viene, ¿no? ¿Quién va a llevar qué? ¿En dónde lo vamos a hacer? Todo el tiempo estamos negociando. Y todo el tiempo estamos resolviendo, a lo mejor se dice conflictos, también podemos llamarlo diferencias, ¿no? Estamos todo el tiempo resolviendo estas pequeñas o grandes diferencias en todos estos ámbitos. Pues porque somos humanos, porque parte de la convivencia es esto, es tener roces, es tener dificultades, es tener retos, es tener cambios y estar vivos, ¿no? Entonces, estamos negociando todo el tiempo y estamos resolviendo conflictos todo el tiempo. Porque es nuestra naturaleza, porque naturalmente también nos resistimos a cambiar, porque naturalmente nuestra esencia quiere hacer las cosas a nuestra manera, no queremos hacer las cosas a la manera de alguien más, es normal, es humano, creemos que nuestra razón y nuestra manera de ver el mundo y la perspectiva, pues es la mejor, ¿no? Y que de esta manera se van a resolver todas las situaciones que se nos van presentando. Y también lo que queremos hacer pues es resolver esto y hacer las cosas y llegar a los objetivos, pues con el mínimo esfuerzo. Es también ley humana, ¿no? Todos tratamos de hacer
la ley del mínimo esfuerzo. Aquí en la universidad, por ejemplo, pues yo lo vivo todos los días con mis estudiantes, ¿no? Y se recordarán ustedes cuando eran estudiantes. Tú quieres hacer la tarea implica hacer 20 ecuaciones y tú pues empiezas a negociar con el profesor, pues que ¿por qué 20? 15, ¿no? ¿Y por qué 15? 10, y pues por qué las más difíciles, las más fáciles. Entonces, es nuestra naturaleza, estamos negociando y queremos hacer y llegar al objetivo de la calificación 100 en tu tarea con el mínimo esfuerzo, ¿no? Lo mismo para todos otros ambientes en los que estamos interactuando todo el tiempo. Y en este caso, pues en el ambiente profesional, y pues trabajamos con personas y es normal que tengamos que negociar. Lo que queremos hacer y lo que finalmente creo que es un gran objetivo de parte de casi todas las organizaciones y todos los seres humanos es estamos conscientes que estamos en esa negociación, ya lo sabemos. Pues quieres hacerlo lo más pacíficamente, ¿verdad? Quieres hacerlo lo más amablemente y lo más cordialmente para que lleguemos a acuerdos de una manera rápida, pacífica y amable. Y que sigamos adelante y sigamos con nuestro camino. Eso es lo que queremos. Finalmente, ¿cómo podemos llegar a esta conversación, a este diálogo, a estos acuerdos de una manera más pacífica? Que no haya dolor, que no haya enojo, que no haya rencor, ¿no? Que no haya ningún tipo de emoción de esta naturaleza en este proyecto o en este trayecto en el que estamos negociando. Queremos hacerlo también libre de todo conflicto y lleno de toda cordialidad y amabilidad. Y claro, cuando estamos teniendo esto, pues podemos tener muchos riesgos, ¿no? A lo largo de estas conversaciones incómodas, a lo largo de estas conversaciones naturales, pues vamos a tener muchísimos riesgos. Y bueno, pues conflictos es la manera de resolver dos o más individuos, a veces es entre organizaciones y pues a veces la negociación no es nada más entre dos personas, sino un grupo de personas que tienen que negociar contra otro grupo de personas. Fíjense que hace poquito, hace un par de semanas, 2, 3 semanas, viajé a la Ciudad de México, tenía que hacer un trámite personal y aproveché para reunirme con un compañero de la secundaria, primaria, estudiamos hace muchísimos años juntos y aprovechamos como para ponernos al día, ¿no? Que iba a viajar, tenía muchas ganas de verlo, o sea, hemos estado en contacto durante estos años, pero pues ya saben, ¿no? Las redes, ¿cómo estás? Felicidades, voy a ir, tengo ganas de verte, vamos a vernos. Este compañero era el más desastroso de la primaria, ¿no? El que organizaba las guerritas de papeles. Pero pues, se convirtió en un gran, ahora es director de una empresa farmacéutica, bueno, de 2 empresas farmacéuticas en una, ya incluso tiene acciones. Y fue muy interesante entender este camino, ¿no? Este trayecto de cómo fue convirtiéndose el líder de la guerrita de papeles en la primaria a, pues ya un gran empresario, ¿no? Y me dio mucho gusto verlo, y muy interesante obviamente todo lo que tuvo que vivir de manera muy resumida en los últimos 30 años de su vida, para llegar a donde está. Resulta que se convirtió en un gran estudiante, fue el mejor de su clase en la preparatoria, de su generación, obtuvo becas y también lo mismo en la universidad y empieza a tener una oportunidad, su primer trabajo, segundo trabajo, fue como vendedor en esta industria farmacéutica, bueno, no farmacéutica, química más bien. Y bueno, me platicaba, ¿no? De cómo empezó en ventas, en realidad de ahí empezó su carrera y empezó a aprender de ventas y pues hizo luego gerente comercial, director comercial y pues ahora ya pues, el director de la empresa y de las 2 empresas. Y ahora pues ya hasta las acciones que tiene. Pero me platicaba de estas negociaciones que ha tenido con japoneses en particular, ¿no? Me platicaba que con el mercado japonés ha sido una gran experiencia hacer negocios porque todo se basa en que te conozcan, ¿no? En la confianza, en cómo se va construyendo y que nos parecíamos un poco, ¿no? Culturalmente. Entonces él me platicaba de estas primeras negociaciones donde las primeras veces que se sentó a una mesa con unos japoneses, pues era para conocerse nada más, para entablar, porque él no los conocía, entonces le decían, o sea, yo no voy a hacer negocios contigo si no te conozco. Tengo que conocerte antes. Entonces, las primeras sesiones fue conocernos. Y una vez que vieron que los valores se conjugaban, que sí había algo en común, entonces, vamos a hacer negocios. Ahora sí, sentémonos a hacer negocios. Entonces, por eso, pues aquí no era solo una persona, ¿no? Fue toda una empresa, un grupo de México con un grupo de Japón, ponerse en contacto, llegar a acuerdos. Y lo que pasó después es que una vez que hizo acuerdos con una primera empresa japonesa, de ahí se le abrió el mercado, se le abrieron las oportunidades. ¿Por qué? Porque
porque entonces ya llegaba recomendado a la otra empresa, sí, es que trabajo con fulano de tal, ya hice negocios con, entonces los conoces, yo los conozco, podemos trabajar juntos. Las siguientes negociaciones fueron mucho más fáciles. Entonces, con esto que les quiero expresar, pues bueno, que evidentemente en este tipo de también negociaciones, en negocios, pues bueno, tendremos a veces que negociar a título personal, a veces a título colectivo, y pues llevarán tiempo, más o menos tiempo, ¿verdad? Lo que queremos es también que esta resolución de conflictos, no queremos que perder el control en la negociación, ¿no? En la negociación lo que queremos siempre es mantener pues los ánimos tranquilos, calmados, que no se vuelva algo visceral, que no se vuelva algo fuera de control, donde de plano más bien reine la violencia, y la violencia no quiero decir físicamente, específicamente, probablemente no, pero sino más bien en un tipo de agresividad verbal, ¿no? También no queremos que se convierta en eso, en ese tipo de conversaciones. Y lo peor es que no queremos que termine en nada, en no llegar a acuerdos, en no llegar a un convenio, eso es lo peor que nos podría pasar también, que se acabe, ¿no? Y que simplemente se pierda el diálogo, se rompa y cada quien a su lado y no lleguemos a construir nada, ¿no? Que salgamos sin alguna construcción. Y lo peor, ¿no? No queremos salir de esa negociación sintiéndonos enojados o humillados o en conflicto. Queremos salir cordiales. Entonces, esto sería como lo peor que nos podría pasar en la negociación. El peor escenario que podemos tener en una negociación es salir sin acuerdos, pero además salir de malas, ¿no? Salir mal y de malas, humillados o enojados o conflictuados y sin ningún acuerdo. Esto es lo que no queremos llegar. Esto es lo peor que nos podría pasar en una negociación. Y pensémoslo también en una negociación personal, ¿verdad? Lo menos que quieres es pelearte con tu esposo, tu esposa, tu pareja, ¿no? Tu hijo. Lo menos que quieres es que de aquí nos dejemos de hablar un par de días, ¿no? No quieres eso. Quieres, por supuesto, seguir construyendo. Para esto, ciertas recomendaciones. Pues hablemos del hecho, de las situaciones, ¿no? Dejemos afuera esta parte emocional de tú dijiste, tú hiciste, tú no hiciste, eres así, eres asá, es que tú siempre reaccionas con violencia, es que tú siempre me gritas, es que, ¿no? Evitemos este tipo, atacar a las personas. Podemos cuestionar las ideas, podemos cuestionar los hechos. Se quedó en que tú harías una minuta y no pasó la minuta. ¿Puedes explicarnos por qué no tenemos una minuta? Bueno, es muy diferente. Quiero entender por qué no tenemos una minuta es que tú eres muy flojo y nunca haces las minutas, ¿no? Es diferente este diálogo. Entonces, esta es una de las recomendaciones. Primero, pues, no atacamos a las personas, no hay comentarios a las personas, sino a los hechos, a las situaciones. Podemos cuestionar las ideas, podemos cuestionar lo que se hizo o no se hizo, podemos cuestionar los acuerdos, pero lo que no queremos es atacar a la persona como tal, ¿no? Y pensémoslo igual en un ambiente personal, ¿no? Igual, o sea, tu hijo no es tonto, no es una mala persona, ¿no? No es un delincuente, no, tu hijo, tú no eres eso. Simplemente quiero entender por qué no colaboras en la casa. ¿Qué está pasando para que no ayudes? Quiero entender que quedaste en llegar a las 10 y no llegaste a las 10. ¿Por qué no llegaste a las 10? Quiero entenderlo, ¿no? Es diferente es que tú eres y te comportas, es diferente. Entonces, con esto abrimos los canales de comunicación y si no, si atacamos a las personas, lo más probable es que cerremos los canales de comunicación. Y lo que queremos es no tener crear bandos también, ¿no? Y esto es muy común dentro de las organizaciones. Lo más común es, no sé, ventas contra operaciones o ventas contra producción, ¿no? En nuestro caso, también tenemos nuestra área de atracción de alumnos con el área académica de operación. Y pues es muy común que estas dos áreas típicamente estamos conflictuados. Un departamento promete una cosa y el otro departamento, pues, tiene la realidad y dice, pues sí podemos cumplir con esto o no podemos cumplir con esto. Y bueno, tenemos casi siempre esto. Pero lo que queremos es, en estas reuniones de roces y en estas conversaciones difíciles, siempre hay algo más grande que yo y mi departamento. Y lo más grande es mi empresa. Lo más grande es la empresa en sí misma. Siempre tenemos que ver por los intereses y por los beneficios del negocio, por sobre todo, ¿no? Porque trabajamos para ello, para el negocio, por sobre todo. ¿Y a quién tenemos al centro? Pues ustedes tienen al centro pues, a sus clientes, ¿verdad? Nosotros también al centro, nuestros estudiantes. Y si tenemos esto en mente,
pues evidentemente la negociación será mucho más cordial porque va a haber algo más grande que yo, más importante que yo, más grande que mi ego o más importante que yo tener la verdad. Y eso más grande es la razón misma del negocio, el negocio mismo, ¿no? Y el cliente mismo y el alumno mismo. Esto es más grande que nosotros. Y si lo mantenemos también en esta perspectiva y con esta visión y con esta prioridad, es más probable que lleguemos a buenos acuerdos, ¿no? Y de manera cordial. Pues vamos a dejar las comparaciones, y punto por punto, no cerrar la negociación y mantener su precio. Y aquí les quiero platicar sobre los grandes negociadores que conocemos y que son pequeñitos y que son los niños, que nos enseñan un montón de cosas sobre negociación. Ellos son los expertos. Y los que tienen hijos y los que fuimos niños, claro que nos vamos a acordar. Acuérdate cuando estabas en el recreo con todos tus compañeros y tú lograbas un montón de cosas, ¿no? Porque eras niño, porque no tenías límites, porque no había muchas cosas en tu cabeza en ese momento que ahora de adulto quizá vengan un poco más. Y una de estas es cuando eres niño, pues eres curioso, muy curioso o muy curiosa, ¿no? Ya sé. Hay más niños más, menos curiosas, pero ¿quién no ha tenido esta conversación de, mamá, ¿y por qué es azul? ¿Y el cielo por qué? ¿Y por qué llueve? ¿Y por qué las nubes? ¿Y por qué? ¿No? Entonces llega un momento y dices, ya basta, por favor, ya, no más preguntas, ¿no? Entonces, esto en una negociación, ¿qué tan valioso? Cuando no estoy entendiendo a mi contraparte, en vez de invalidarlo o de juzgarlo o de hacerle adjetivos, comentarios, pregunto, soy curioso, no te entiendo, explícame más. ¿Qué quieres decir cuando me dices que tenemos que vender más en temporada baja? ¿Cómo le hacemos? O sea, ¿qué me dices? ¿Por qué me estás diciendo que los clientes de tal nacionalidad tienen, por qué hacemos estos prejuicios? ¿Somos curiosos? A lo mejor quizá podemos abrir el canal de comunicación si en vez de comparar, buscar, adjetivar a las personas, criticar, interrumpir, preguntamos y preguntamos y preguntamos, ¿no? Y entonces también podremos cambiar esta sed mental del otro, decir, claro, a lo mejor lo que yo estoy pidiendo, pues sí puede ser una barbaridad, ¿no? Sí puede ser algo que no tenga sentido, porque el otro me está cuestionando y entonces al cuestionarme yo también me cuestiono, me veo en un espejo y empezamos a tener esta conversación este día. Y pues sí, así eres de niño, ¿no? De niño eres bien curioso y preguntas todo y no tienes pena, pena en preguntar. En cambio, cuando vamos creciendo, de pronto es, híjole, ¿mi pregunta será tonta? No, no hay preguntas tontas. Lo tonto es quedarse con dudas, ¿no? Entonces, siempre, otra recomendación, así tal cual como negocian los niños en el recreo, pues preguntemos, hagamos muchas preguntas durante esta negociación. 2, ser abierto, pide lo que quieres. ¿Qué es lo que quieres? Quiero 100,000 pesos por mi coche, porque mi coche tiene tanto kilometraje, ha tenido tantas rodadas, es solo un dueño, sí tiene varios años, pero está en excelentes condiciones, quiero 100,000 pesos por mi coche. Pero de repente en esta negociación de adultos, a veces los egos es, no, bueno, pero 100,000, no, voy a pedir más y así me van porque pues aparte de este trueque, poder a ver cuánto te doy, cuánto saco, cuánto no. Pero no, pues a lo mejor tengo que pedir menos, no, pero yo debí salir con más. Y total que a la mera hora, a lo mejor en la negociación sales sintiendo que debías vender más o sintiendo que debías pagar menos y no salimos contentos ninguno de los dos. Entonces, y los niños son así. Mamá, quiero un helado. Ya está. No pregunta más, ¿no? Quiero un helado y quiero un helado de fresa. Ok, no, pero ahorita no, porque no has comido, porque te tienes que comer las verduras, pero ya lo dijo claramente, mamá quiere un helado de fresa, ya está. Tú no tienes dudas, ¿qué quiere tu hijo? Quiere un helado de fresa, no es de chocolate, no es de vainilla y no es un pastel, quiere un helado. Entonces, de pronto, cuando llegamos a esta negociación, ¿qué queremos sacar exactamente de esta negociación? ¿No? Pedirlo con toda claridad, ser muy transparentes y muy genuinos. Cuanto más abierto soy en esto, más posibilidades tengo de obtener lo que quiera. Así como tu hijo cuando pide un helado, pues lo más probable es que lo tenga. Y a lo mejor habrá una negociación, sí, te voy a dar el helado antes de, y primero te comes todas las verduras, pero bueno, te traes tu helado, ¿no? De acuerdo. Esta parte también, ¿no? Recordemos que hay que ser muy claros en lo que queremos y traerlo sobre todo aquí, ¿no?
¿Qué es lo que quiero yo sacar de esta negociación? Pues lo que quiero es firmar el convenio para tener intercambios internacionales, tal cual, ¿no? Como mi amigo, él sabía que él tenía que hacer negocios con Japón y lo tenía muy claro y tenía que abrir negocio y mercado en Japón. Todo lo que tuvo que hacer, pues, conocer, negociar, tener muchas conversaciones antes personales para después poder llegar y abrir el mercado en japonés, ¿no? Está bien, pero él tenía muy claro, yo quiero abrir el mercado japonés. Listo, no hay vuelta de hoja. Como los niños, insiste, 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 insiste. Y si no, vuelve a insistir, ¿no? ¿Qué hace un niño? Pues te pide permiso a ti primero, ¿no? Mamá, quiero ir al parque. No, hijo, no es hora. Entonces, ¿con quién va? Pues con el plan B, ¿verdad? Va con la otra persona, el otro cuidador o otra cuidadora, que puede ser su papá, puede ser su abuela, puede ser una prima, un tío, alguien que le esté cuidando, y alguien y va a buscar quién le dice, sí, claro, yo te llevo al parque, ¿verdad? Entonces va a estar insistiendo, insistiendo, insistiendo hasta que lo logra. Y además identifica quiénes son estas figuras que tienen esta autoridad y esta jerarquía para decirme el sí, para darme el sí, claro, te llevo al parque, por supuesto que sí te doy permiso, ¿no? A los niños el no les entra por aquí, les sale por acá, ¿eh? Así de, ¿cómo de que no? Bueno, ahorita no, pero al rato sí. Entonces en una hora regresa y otra vez quiero ir al parque, ¿no? Y el no es el inicio, en realidad, de la negociación, ¿no? Al inicio con tu mamá, el primer no es, bueno, te vas, ¿no? Y regresa. Y bueno, otra vez, pero ¿por qué no? ¿Y por qué no me quieres llevar? Pero si ya hice la tarea, si ya me porté bien, si ya, ¿no? Entonces, el no es el inicio de la negociación. Y el sí, pues ya es el final, ¿no? Ya es el punto culminante y el objetivo de la negociación. Y en este sentido, podemos tener también ciertos negociadores pues, más tranquilos, más pacíficos o más agresivos. El ejemplo más claro, pues es el recreo, ¿verdad? Siempre tuvimos a lo mejor este compañero negociador medio bully, que al final se salía con la suya en el recreo, no de las mejores maneras, pero se salía con la suya. No queremos, es la negociación que a veces menos queremos hacer, pero habrá negociaciones donde a veces tendremos que hacerlo así. Y lo que quiero decir no es con violencia, ¿no? No, por supuesto que no. Negociación agresiva con fechas, pactos, cierres, ofertas, ¿no? Esto, pues vence ya y tiene que tomar la oportunidad ahora sí o sí, porque si no, suben los precios, viene la inflación y ya no podremos ofrecer lo mismo. Y se termina, ¿no? La promoción. Entonces, a veces tendremos que ser agresivos en este sentido, en esa parte de insistir, y a veces no, a veces tendremos que ser pacientes y esperar a que se abra la puerta correcta, con la persona correcta, en el momento correcto, pero como los niños, insistimos, insistimos, insistimos. Y la última manera de negociar de los niños también muy interesante es la manera del jamón, ¿no? Donde por partecitas se van llevando lo que quieren, ¿no? Entonces ya lo llevaste al parque, pero ahora quiere irse al otro lado del parque a jugar con los niños que están de aquel lado en los juegos. Pero entonces tú estás ahí con él y le dices, no, o sea, donde yo te vea, aquí, donde yo te tenga cerca. Pero entonces él se mueve 10 metros y voltea y te ve y tú estás aquí, no hay conflicto, no le dices que no, ok, 10 metros, otros 10 y otros 10 y él va viendo que no gritas, que no te enojas, que no hay problema, pues avanza y avanza hasta que al final ya lo viste del otro lado del parque, listo, teniendo lo que quería, jugando del otro lado del parque y te llevó al límite, ¿no? Supo ir por partes y avanzando hasta que logró lo que quería, que era estar del otro lado del parque, en el juego, con sus amigos y ya logró todo lo que quería. Entonces, esta también puede ser una manera. A veces la negociación, no todo se puede obtener a la primera. A lo mejor tenemos que ir negociando por partes, y por partes, y por partes, hasta que tengas lo que quieres, ¿no? Y pues, por último, platicarles que en esta historia, en este aprendizaje de cómo los niños son unos grandes negociadores y unos grandes maestros para nosotros ahora como adultos recordar lo que hacíamos en el patio del recreo y cómo lográbamos cosas en nuestra pequeña edad y cómo podemos seguirlo logrando con estas técnicas muy simples. Cuentan una historia que había unos obreros que comían en platos bueno, les llevaban sus esposas primero los pies para que comieran, eran obreros de la construcción, en unos platos como muy pesados.
y era complicado, entonces comer sus pies de carne, o como lo diríamos aquí, tipo empanadas o tipo, ¿no? A la hora del almuerzo. Entonces las amas de casa cambiaron estos platos de barro pesados de hierro forjado empezaron a cambiarlo por unos platos de latón, de hojalata, mucho más ligeros. Entonces la gente comía, los obreros comían rápido, era más ligero, y al final se daban cuenta que estos platos empezaban a jugar y se los aventaban, ¿no? Se los aventaban uno al otro, se los aventaban uno al otro. Y resulta que al lado de donde estaban jugando había una escuela, un colegio, y entonces los niños del colegio les decían a los de al lado, oigan, es que no entendemos qué está pasando. ¿Cómo? Que no entienden. A ver, sí, o sea, en este juego que se están aventando los platos, pues ¿quién gana? ¿Quién es el que gana? Y entonces, no, es que aquí no es quien gane, aquí ganan todos, porque aquí nada más es divertirnos. Y cuenta la leyenda que este plato de hojalata se convirtió en lo que con el señor Frisbee, lo que conocemos como el Frisbee, pues fue su creación y fue su gran invento, ¿no? Donde lo que queremos es este tipo de negociaciones, donde además salimos contentos las dos partes, ¿no? Salimos divertidos las dos partes. Y es como una gran moraleja, ¿no? De lo que quieres es, al final, ser como este Frisbee, donde lo vamos cambiando, no hay quien gana, simplemente todos ganamos, ¿no? Es lo que queremos. El método de Harvard, pues bueno, son algunas otras de las recomendaciones, mucho de lo que vimos. Las personas, separa a las personas del problema, qué es lo que queremos obtener, cuáles son los objetivos, las opciones y los criterios, ¿no? ¿Qué opciones tenemos para decidir? ¿Qué criterios? ¿Cuáles son las prioridades de valor que vamos a estar utilizando? Recuerden, la negociación pues es esta conversación, lo que queremos es que vaya fluyendo y vamos a tener momentos altos, bajos, compromiso y tener como construir finalmente en esta negociación, en esta conversación, en este diálogo. Do you know how many choices you make in a typical day? Do you know how many choices you make in a typical week? I recently did a survey with over 2,000 Americans, and the average number of choices that the typical American reports making is about 70 in a typical day. There was also recently a study done with CEOs in which they followed CEOs around for a whole week. And these scientists simply documented all the various tasks that these CEOs engaged in and how much time they spent engaging in making decisions related to these tasks. And they found that the average CEO engaged in about 139 tasks in a week. Each task was made up of many sub-choices, of course. 50% of their decisions were made in 9 minutes or less. Only about 12% of the decisions did they make in an hour or more of their time. Think about your own choices. Do you know how many choices make it into your 9-minute category versus your 1-hour category? How well do you think you're doing at managing those choices? Today, I want to talk about one of the biggest modern-day choosing problems that we have, which is the choice overload problem. I want to talk about the problem and some potential solutions. Now, as I talk about this problem, I'm going to have some questions for you, and I'm going to want to know your answers. So when I ask you a question, since I'm blind, only raise your hands if you want to burn off some calories. Otherwise, when I ask you a question, and if your answer is yes, I'd like you to clap your hands. So for my first question for you today, are you guys ready to hear about the choice overload problem? Thank you. So when I was a graduate student at Stanford University, I used to go to this very upscale grocery store. At least at that time, it was truly upscale. It was a store called Draeger's. Now this store, it was almost like going to an amusement park. They had 250 different kinds of mustards and vinegars and over 500 different kinds of fruits and vegetables and more than 24 different kinds of bottled water. And this is during a time when we actually used to drink tap water. I used to love going to this store, but on one occasion, I asked myself, well, how come we never buy anything? Oh, here's their olive oil aisle.
They had over 75 different kinds of olive oils, including those that were in a locked case that came from 1,000-year-old olive trees. So I one day decided to pay a visit to the manager, and I asked the manager, is this model of offering people all this choice really working? And he pointed to the busloads of tourists that would show up every day, with cameras ready usually. We decided to do a little experiment. And we picked jam for our experiment. Here's their jam aisle. They had 348 different kinds of jam. We set up a little tasting booth right near the entrance of the store. We either put out 6 different flavors of jam or 24 different flavors of jam. And we looked at 2 things. First, in which case were people more likely to, stop, sample some jam? More people stopped when there were 24, about 60%, than when there were 6, about 40%. The next thing we looked at is in which case were people more likely to buy a jar of jam? And now we see the opposite effect. Of the people who stopped when they were 24, only 3% of them actually bought a jar of jam. Of the people who stopped when they were 6, well, now we saw that 30% of them actually bought a jar of jam. Now, if you do the math, people were at least 6 times more likely to buy a jar of jam if they encountered 6 than if they encountered 24. Now, choosing not to buy a jar of jam is actually probably good for us, at least it's good for our waistlines. But it turns out that this choice overload problem affects us even in very consequential decisions. We choose not to choose even when it goes against our best self-interests. So now for the topic of today, financial savings. This is a study that I did with now I'm going to describe to you a study I did with Gur Huberman, Amir Kaminica, Wei Jiang, where we looked at the retirement savings decisions of nearly 1 million Americans from about 650 plans, all in the US. And what we looked at was whether the number of fund offerings available in a retirement savings plan, the 401k plan, does that affect people's likelihood to save more for tomorrow? And what we found was that indeed there was a correlation. So in these plans, we had about 657 plans that ranged from offering people anywhere from 2 to 59 different fund offerings. And what we found was that the more funds offered, indeed there was less participation rates. So if you look at the extremes, those plans that offered you 2 funds, participation rates were around in the mid-70s, still not as high as we want it to be. In those plans that offered nearly 60 funds, participation rates have now dropped to about 60 percentile. Now it turns out that even if you do choose to participate when there are more choices present, even then it has negative consequences. So for those people who did choose to participate, the more choices available, the more likely people were to completely avoid stocks or equity funds. The more choices available, the more likely they were to put all their money in pure money market accounts. Now, neither of these extreme decisions are the kinds of decisions that any of us would recommend for people when you're considering their future financial well-being. Ven y conoce el renovado Chedraui Cancún Mundo Maya, donde llevarte más cuesta menos. Well, over the past decade, we have observed 3 main negative consequences to offering people more and more choices. They're more likely to delay choosing, procrastinate, even when it goes against their best self-interest. They're more likely to make worse choices, worse financial choices, medical choices. They're more likely to choose things that make them less satisfied, even when they do objectively better. The main reason for this is because, well, we might enjoy gazing at those giant walls of mayonnaises, mustards, vinegars, jams, but we can't actually do the math of comparing and contrasting and actually picking from that stunning display. So what I want to propose to you today are 4 simple techniques that we have tested in one way or another in different research venues that you can easily apply in your businesses. The first, cut. You've heard it said before, but it's never been more true than today that less is more. People are always upset when I say cut. They're always worried they're going to lose shelf space. But in fact, what we're seeing more and more is that if you are willing to cut, get rid of those extraneous, redundant options, well, there's an increase in sales. There's a lowering of costs. There's an improvement of the choosing experience.
When Procter & Gamble went from 26 different kinds of Head & Shoulders to 15, they saw an increase in sales by 10%. When the Golden Cat Corporation got rid of their 10 worst-selling cat litter products, they saw an increase in profits by 87%, a function of both increase in sales and lowering of costs. You know, the average grocery store today offers you 45,000 products. The typical Walmart today offers you 100,000 products. But the ninth largest retailer, the ninth biggest retailer in the world today is Aldi's, and it offers you only 1,400 products, one kind of canned tomato sauce. Now, in the financial savings world, I think one of the best examples that has recently come out on how to best manage the choice offerings has actually been something that David Laipson was heavily involved in designing, which is the program that they have at Harvard. Every single Harvard employee is now automatically enrolled in the Life Cycle Fund. For those people who actually want to choose, they're given 20 funds, not 300 or more funds. You know, often people say, I don't know how to cut. They're all important choices. And the first thing I do is I ask the employees, tell me how these choices are different from one another. And if your employees can't tell them apart, neither can your consumers. Now, before we started our session this afternoon, I had a chat with Gary. And Gary said that he would be willing to offer people in this audience an all expenses paid free vacation to the most beautiful road in the world. Here's a description of the road. Okay, and I'd like you to read it. And now I'll give you a few seconds to read it. And then I want you to clap your hands if you're ready to take Gary up on his offer. Okay? Anybody who's ready to take him up on his offer? Is that all? All right, let me show you some more about this. You guys knew there was a trick, didn't you? Now who's ready to go on this trip? I think I might have actually heard more hands. All right. Now, in fact, you had objectively more information the first time around than the second time around, but I would venture to guess that you felt that it was more real the second time around, because the pictures made it feel more real to you. Which brings me to the second technique for handling the choice overload problem, which is concretization. That in order for people to understand the differences between the choices, they have to be able to understand the consequences associated with each choice, and that the consequences need to be felt in a vivid sort of way, in a very concrete way. Why do people spend an average of 15 to 30% more when they use an ATM card or a credit card as opposed to cash? Because it doesn't feel like real money. And it turns out that making it feel more concrete can actually be a very positive tool to use in getting people to save more. So a study that I did with Shlomi Benartzi and Alessandro Privatero, we did a study with people at ING, employees that are all working at ING. And now these people were all in a session where they're doing enrollment for their 401k plan. And during that session, we kept the session exactly the way it used to be, but we added one little thing. The one little thing we added was we asked people to just think about all the positive things that would happen in your life if you saved more. By doing that simple thing, there was an increase in enrollment by 20%, and there was an increase in the amount of people that were willing to save in terms of the amount that they were willing to put down into their savings account by 4%. The third technique, categorization. You know, we can handle more categories than we can handle choices. So, for example, here's a study we did in a magazine aisle. Turns out that in Wegmans grocery stores up and down the Northeast corridor, the magazine aisles range anywhere from 331 different kinds of magazines versus all the way up to 664. But you know what? If I show you 600 magazines and I divide them up into 10 categories, versus I show you 400 magazines and divide them up into 20 categories, you believe that I have given you more choice and a better choosing experience if I gave you the 400 than if I gave you the 600. Because the categories tell me how to tell them apart. Here are two different jewelry displays. One is called jazz, and the other one is called swing.
If you think the display on the left is swing and the display on the right is jazz, clap your hands. Okay, there's some. If you think the one on the left is jazz and the one on the right is swing, clap your hands. Okay, a bit more. Okay? Now, it turns out you're right. The one on the left is jazz and the one on the right is swing. But you know what? This is a highly useless categorization scheme. You know, the categories need to say something to the chooser, not the choice maker. And you often see that problem when it comes down to those long lists of all these funds. Who are they actually supposed to be informing? My fourth technique, condition for complexity. It turns out we can actually handle a lot more information than we think we can. We just got to take it a little easier. We got to gradually increase the complexity. I'm going to show you one example of what I'm talking about. Let's take a very, very complicated decision, buying a car. Here's a German car manufacturer that gives you the opportunity to completely custom make your car. You're going to make 60 different decisions, completely make up your car. Now, these decisions vary in the number of choices that they offer per decision. Car colors, exterior car colors, I've got 56 choices. Engine, gear shift, 4 choices. So now what I'm going to do is I'm going to vary the order in which these decisions appear. So half of the customers are going to go from high choice, 56 car colors, to low choice, 4 gear shifts. The other half of the customers are going to go from low choice, 4 gear shifts, to 56 car colors, high choice. What am I going to look at? How engaged you are. If you keep hitting the default button per decision, that means you're getting overwhelmed. That means I'm losing you. What you find is the people that go from high choice to low choice, they're hitting that default button over and over and over again. We're losing them. They go from low choice to high choice, they're hanging in there. It's the same information. It's the same number of choices. The only thing that I have done is I have varied the order in which that information is presented. If I start you off easy, I learn how to choose. Even though choosing gear shift doesn't tell me anything about my preferences for interior decor, it still prepares me for how to choose. It also gets me excited about this big product that I'm putting together, so I'm more willing to be motivated to be engaged. So let me recap. I have talked about 4 techniques for mitigating the problem of choice overload. Cut, get rid of the extraneous alternatives. Concretize, make it real. Categorize, we can handle more categories, less choices. Condition for complexity. All of these techniques that I'm describing to you today are designed to help you manage your choices better for you. You can use them on yourself. Better for the people that you are serving. Because I believe that the key to getting the most from choice is to be choosy about choosing. And the more we're able to be choosy about choosing, the better we will be able to practice the art of choosing. Thank you very much. Muchas gracias, Carla. Bueno, pues aunque está un poco largo, a mí me pareció muy interesante. Y si bien habla de toma de decisiones, creo que todos estos conceptos pues los llevamos realmente y los podemos vivir prácticamente y con un gran valor en una negociación, ¿no? Igual, en una negociación a lo mejor tenemos que empezar con lo más sencillo, con las decisiones más simples o los acuerdos más simples y a lo mejor después dejar al final las decisiones más complejas o las que conllevan muchos más cambios o las que llevan mucho más reto, ¿no? Entonces, lo mismo que nos sugiere nuestro ponente, que nos sugiere sobre el momento de tomar decisiones, la condicionar la complejidad y de lo más sencillo a lo más complejo, a lo mejor con la información que llegamos, porque tenemos para convencer a la otra parte. Si es una información muy compleja, pues la podemos organizar, categorizar, poner jerarquías, organizarla de tal forma que sea mucho más fácil de digerir y que tiene que ver, que le haga sentido también, ¿no? A los que estamos conversando, que le haga sentido a la contraparte. En este caso, pues también podría ser, lo estoy pensando en una negociación, por ejemplo, a lo mejor de departamento con departamento, de empresa a empresa, pero a lo mejor esto también nos pasa con nuestros clientes, ¿no? A lo mejor también a veces tenemos que organizarles la información para que sea mucho más digerible, ¿no? Y aquí viene también la parte, junto con pegado de lo que vimos,
pregunta, también sé curioso, ¿no? ¿Cuántos vienen? ¿Cuántos son? ¿Qué celebran? ¿Grupo grande? ¿Grupo chiquito? ¿Qué horario? ¿Qué dinámica? ¿Dónde se quedan? O sea, como tratar de entender, ¿no? Si estamos hablando de un cliente. Pero manejar las categorías con menos opciones. Esto nos da facilidad para tomar las decisiones, ¿no? Nos permite tener como mucho más clara la información. Hazlo real, hazlo concreto. A lo mejor tenemos que llegar con un caso práctico, a lo mejor tenemos que llegar con la foto, a lo mejor tenemos que llegar con un dato duro, ¿no? Donde entonces tiene sentido tanto porcentaje, tanto en millones de pesos. Este cliente molesto, ¿no? Esta persona que nos está tirando mala publicidad en redes, no sé, o sea, a lo mejor tenemos que llegar con algo muy concreto también a la negociación. Esta es la situación, este es el reto, este es el conflicto que tenemos que atacar, ¿no? Entonces viene real y se hace real y lo podemos entonces todos asimilar. Y menos es más. Menos es más, y lo pensamos aquí también, justo en la negociación y también como clientes, ¿no? A lo mejor también tenemos tanta variedad de productos, a lo mejor Dolphin tiene seguramente un montón de opciones y un montón de locaciones y un montón de horarios, y a lo mejor a veces, si estás en ventas, tu cliente a lo mejor darles desde la perspectiva del Grupo Dolphin, pues 2 o 3 opciones como muy, muy concretas, ¿no? A lo mejor eso te ayuda más en la negociación de la venta. Y pensando en una negociación más interna, pues lo mismo, ¿no? A lo mejor al momento cuando tú llegas a la negociación, y esto viene un poquito con el sentido de pide lo que quieres, a lo mejor lo que tú quieres son, ok, yo quiero esto o esto, esto, o A, B, C, o quiero que reduzcamos las ventas, entonces lo vamos a hacer parcialmente en 3 cortes, vamos a hacerlo, o quiero que aumentemos lo que yo necesite, a lo mejor irlo categorizando de menos a más, y puedo llegar con 2 o 3 opciones al equipo, podemos hacer A, B o C, y pues entre todos a lo mejor tomar la decisión o evaluar cuál es en una matriz de decisiones, cuál es la mejor que nos conviene, la que menos duele o la que más beneficios pueda tener. Entonces, creo que estos tips muy sencillos, muy básicos, nos pueden ayudar a tener estas conversaciones mucho más productivas, a tener estas conversaciones tipo frisbee, donde todos ganemos, donde necesitamos cómodos, contentos, saliendo de la negociación, porque lo que queremos, regresemos, pues no queremos negociaciones donde nos sintamos ni enojados, ni humillados, ni ofendidos y que no lleguemos a acuerdos. Queremos negociaciones frisbee, donde nos sintamos todos que obtuvimos parte de lo que queríamos, a lo mejor no todo, porque a lo mejor esta primera negociación tuvo que ser una negociación tipo jamón, tipo salami, por partes, pero esta primera parte llegué con menos opciones, menos es más, con un ejemplo concreto, este es el problema, llegué con categorías, organizada la información para que el otro la pudiera asimilar mejor y tener un mejor diálogo, y finalmente a lo mejor decisiones de lo más simple a lo más complejo, y así podemos ir avanzando. Y recordar, niños, somos niños, hagamos muchas preguntas, pidamos lo que queramos, insistamos en nuestras negociaciones, y si tienen que ser por partes, hagámoslas por partes. Pues yo les agradezco mucho su atención, espero que se haya llevado 2 o 3 herramientas muy concretas. Muchas gracias. También les agradecemos, por favor, sus comentarios y retroalimentación a esta hora que me regalaron de su tiempo, a estos minutos, donde creo que por ahí Carla, no sé, o Lucy, tienen un link donde nos ayudan mucho y nos retroalimentan. Y pues bueno, si tienen que ser incómodas, pues está bien, bienvenidos. No hay manera de mejorar si no sabemos qué hicimos equivocadamente o qué podemos hacer mejor. Y pues muchas gracias, Carla, quedo a su disposición. Muchas gracias. Al contrario, maestra, muchas gracias. Sin duda, los conflictos son una parte inevitable de cualquier entorno. Lo que realmente va a marcar la diferencia es emplear estos tips que nos comparte y cómo enfrentamos y gestionamos cada situación. Mil gracias por hacer esto posible, maestra. A Lucy también por estar con nosotros el día de hoy. El link lo tenemos en el chat para que por favor nos apoyen dejando sus opiniones y nos ayuden por favor con lo que nos solicita la maestra Fabiola. Muchas dudas, gracias a conflictos, todos. peticiones, sueños y deseos. Aquí andamos, ¿eh? A la orden. Mil gracias por estar hoy con nosotros. Que tengan un gran día. Les recordamos que dentro de 8 días tendremos una sesión muy especial de prevención del abuso infantil. Entonces los invitamos, por favor, maestra, por favor, si nos puede acompañar, bienvenida. Les compartiremos la liga e información, más adelante en el día de hoy. Pues gracias, Dolphin. Vendan mucho, que sea muy productivo el cierre de año. Viene la temporada bonita para todos, que sea muy provechosa y productiva para ustedes. Igualmente.
que todos cierre con broche de oro. Que tengan un gran día. Muchas gracias, Fabi.